Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, lectura y escucha de poemas y canciones, que pertenece al ámbito de literatura, y el tipo de texto a trabajar es el descriptivo. El aprendizaje esperado dice: lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico: amor, vida, muerte, guerra. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Las personas estamos fuertemente influenciadas por el momento histórico en el cual vivimos y la cultura que se desarrolla durante este tiempo. Por eso, las expresiones artísticas manifiestan la emotividad y la visión de sus creadores, construidas dentro de un contexto histórico preciso. Las expresiones artísticas, y la poesía como una de ellas, tienen elementos que guardan una fuerte relación con lo que se vive, se piensa, se conoce y se siente en una situación determinada que se presenta en un tiempo específico. Por ello, a través de la lectura de poemas, enriquecemos nuestra capacidad de sentir y pensar. Podemos descubrir las emociones, costumbres, estilos de vida, creencias y preocupaciones de las sociedades en diversos periodos de tiempo. ¿Y tú? ¿Has escuchado o leído algún poema? ¿Qué emociones te transmitió? Escuchen con atención. Rima 30, de Gustavo Adolfo Bécquer. Asomaba a sus ojos una lágrima, y en mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó en su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro. Por el pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún: ¿por qué caí aquel día? Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo? Yo no puedo detenerte ni dejarte. Fragmento, de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no puedo detenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte. Se encuentra un no sé qué para quererte, y muchos sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte. Yo templaré mi corazón de suerte, que la mitad se inclina a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. ¿De qué trata cada poema? ¿Comunican el mismo mensaje o hay algunas diferencias? ¿Comprendes cada poema de forma completa o solo algunas partes? ¿Qué crees que se requiere para comprender de mejor manera? Pues sí, el tema de los poemas anteriores es el amor, aunque con algunas diferencias, por lo que en esta ocasión leerás poemas de distintas épocas sobre un mismo tema, y así te darás cuenta de la importancia de conocer las condiciones sociales y culturales del momento histórico en que se crean los poemas, para interpretarlos mejor. De esta forma, estarás en posibilidades de escribir las ideas, los sentimientos o un comentario crítico que te hayan provocado los poemas de tu preferencia. Para continuar, veamos el significado de algunos términos que son elementos importantes en la poesía. Empecemos con poema. Se llama así al texto formado por versos. Un poema puede tener 1, 2 o más versos. En los poemas es muy importante que el autor exprese sus sentimientos o su manera de percibir el mundo, lo que le rodea o le pasa. El verso viene del latín versus, que significa hilera o línea de escritura. El verso es por tanto una línea escrita o una frase que puede constar de una o más palabras. Los versos pueden ser regulares o libres. El verso regular es el que está sometido a cierta métrica, es decir, que junto con otros versos con los que conforma un poema, cuenta con un determinado número de sílabas. Verso libre. Este tipo de verso, a diferencia del regular, no está sujeto a una determinada medida ni tampoco a rima. Estrofa. Es una unidad estructural de los textos poéticos, la cual se compone de varios versos con medida y rima determinadas. Métrica. Se refiere al número de sílabas que tiene un verso. Sin embargo, para contar las sílabas en los poemas se siguen algunas reglas. Por ejemplo, la formación de una sinalefa o de una sinéresis.
También es importante observar los acentos prosódicos de las palabras que se ubican al final de los versos. Recuerden que si termina en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Si es grave, se queda igual. Y si es esdrújula, se resta una sílaba. Rima consiste en la repetición de sonidos en diferentes versos a partir de la última vocal acentuada. Existen dos tipos de rima: la consonante, donde todos los sonidos son iguales a partir de la última vocal acentuada, y la rima asonante, donde solo se repiten los sonidos vocálicos a partir de la última vocal donde recae el acento. Las figuras retóricas son recursos literarios utilizados para lograr la mayor expresividad posible. Recordemos que el lenguaje ofrece múltiples recursos de expresión que corresponden a diferentes niveles: el sonoro, el de la forma y el del contenido o significado. A los usos especiales del lenguaje en cualquiera de estos niveles se les denomina figuras retóricas. Su principal función es crear un efecto en el estilo de la escritura, un propósito comunicativo distinto. Las figuras retóricas ofrecen imágenes y provocan diversos sentimientos y emociones. A continuación describimos algunas de estas figuras a las que se recurre con frecuencia en la poesía. Aliteración es la repetición de sonidos con el fin de provocar cierto efecto de musicalidad. Por ejemplo, los suspiros escapan de su boca de fresa. Podemos observar que están con rojo los sonidos que se repiten. Comparación o símil. En esta figura se establecen comparaciones de dos elementos, uno real y otro imaginario, pero que tiene relación de semejanza. Usa los conectores cómo y cuál. Por ejemplo, manitas blancas, hechas como de suave harina. Metáfora. Es una comparación implícita donde se trasladan las cualidades o características de un objeto a otro, con el que tiene ciertas relaciones de semejanza. Y tenemos el ejemplo: tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Personificación o prosopopeya. Es la atribución de cualidades animadas o humanas a elementos inanimados. En el siguiente ejemplo, el cielo rugía. Se le atribuyen cualidades animadas al cielo, porque como sabemos, el cielo no ruge. Hiperbatón. Ocurre cuando se invierte el orden normal de los elementos de una frase u oración. Por ejemplo, en el verso, dulce y amable, llegó a su casa. Lo cual se pudo haber escrito de la siguiente manera: llegó a su casa dulce y amable. Todas las obras literarias, como ya lo sabes, tratan un tema, por lo que para comenzar el análisis de un poema es importante establecer sobre qué tema trata. Recordemos que en la literatura existen grandes temas que es frecuente encontrar en los poemas. Por ejemplo, el amor, la guerra, la muerte, la descripción de la naturaleza. Sin embargo, esto no significa que todos los autores digan lo mismo acerca de un tema. Ahora vamos a leer los siguientes poemas. Después, en tu libreta deberás completar un cuadro comparativo, en el cual encontrarás una columna para anotar los datos biográficos del autor. Otras columnas de la tabla las vas a completar con datos de cuándo y en qué situación se publicó el poema. También vas a contestar sobre qué habla el poema, cuál es el tema principal y qué emociones transmite el poema. Si desconoces el significado de alguna palabra, será necesario que la consultes en el diccionario. El primer poema es: mi tierra en invierno. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que lo olvida. El autor del fragmento anterior es Alfredo Zitarrosa. Nació en Uruguay en 1936. Muy joven publicó sus primeros poemas. Después se dedicó a la canción. Huyó de su país debido a la dictadura, pues sus canciones fueron prohibidas. En cuanto a cuándo y en qué situación se publicó el poema, fue en 1983, cuando en América del Sur comenzaban a terminar las dictaduras, que es una forma de gobierno no democrática. En la columna de cuál es el tema principal del poema, vemos varias opciones: amor, muerte, descripción de la naturaleza, guerra. Deberás elegir la que consideres que sea la temática del poema. Y por último, es necesario completar la información que se te pide en la última columna. Pasemos al siguiente poema. Invierno tardío. No es increíble cuánto ven mis ojos. Nievas sobre el almendro florido.
Nieva sobre la nieve. Este invierno mi ánimo es como primavera temprana, es como almendro florido, bajo la nieve. Como puedes observar, hay columnas en las que también completarás los datos que faltan. Por último está el poema El soldado y la nieve. Diciembre ha congelado su aliento de 2 filos, y lo resopla desde los cielos congelados, como una llama seca desarrollada en hilos, como una larga ruina que ataca a los soldados. En este poema harás lo mismo para completar el cuadro comparativo. Como podrás notar, cada poeta expresa sus propias ideas y emociones alrededor de cierta temática. Por ejemplo, en los poemas anteriores, el tema es el invierno, pero cada autor lo percibe de manera diferente. La poesía refleja la visión del mundo del poeta. En este último poema, por ejemplo, Miguel Hernández también habla del invierno, pero su tema es muy diferente, la guerra. Si indagamos sobre el contexto en el que se escribió el poema, podemos saber a qué guerra se refiere. Ahora bien, en la poesía se muestra un ambiente. Por ejemplo, en los poemas anteriores se habla del invierno, pero en cada uno el ambiente es diferente. En el poema de Antonio Colinas, el ambiente es brillante y lleno de esperanza. En el de Miguel Hernández, es cruel y helado. Al analizar el ambiente del poema, entendemos y experimentamos las sensaciones que quiere transmitirnos el poeta. En un poema, el ambiente está formado por el lugar y el momento en que sucede la escena que se presenta, así como por la emoción con la que estos elementos son descritos, consiguiendo con ello una atmósfera especial. Por su parte, el comentario crítico que tendrás que realizar se trata de un texto expositivo argumentativo que expresa valoraciones y juicios de interpretación, los cuales deben estar basados en razones y argumentos convincentes. Para hacer un comentario crítico de un poema es fundamental conocer la estructura del texto, la forma en que está escrito, su contexto, es decir, la información sobre su autor, la época en que fue escrito y los aspectos externos, sociales o culturales, relacionados con el poema. Obviamente, es importante mencionar el título y el libro en el que se incluye, además de cuál es el tema de la obra. Recuerden que los poemas no se resumen, se interpretan. Es decir, se menciona lo que se ha comprendido de ellos. Por ejemplo, ¿qué tipos de sensaciones o sentimientos se expresan y de qué manera? Veamos un ejemplo de comentario crítico de un poema. Primero tenemos el título del comentario, que en este caso es Del viento y las etapas de la vida. Después está el nombre del alumno que escribió el comentario. Posteriormente tenemos el inicio. Al inicio se menciona el nombre o título del poema y el tema que trata. Además, se sitúa en la época o movimiento literario al que pertenece y se indica quién es el autor del poema. En el desarrollo se da información sobre el autor del poema. Luego se mencionan aspectos del poema que resultaron de su análisis. Por ejemplo, cómo está estructurado, es decir, número de estrofas, de versos, tipo de versos, su métrica y rima, qué ideas o sentimientos se comunican o qué temas se tratan y de qué modo. También se expone la interpretación del poema, la opinión o el punto de vista que se tiene al respecto. En este ejemplo, las opiniones están marcadas con rojo para que las ubiques mejor. En el cierre se hace mención, nuevamente y de manera general, de la opinión o juicio personal sobre el poema. Por último, encontramos la bibliografía, que es una lista detallada de las fuentes que se consultaron. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es leer y comparar poemas de diferentes épocas sobre un tema específico. Amor, vida, muerte, guerra. Elige un tema específico. Busca y selecciona poemas del tema elegido de diferentes épocas. Indaga sobre el autor y el poema. Analiza el tema de los poemas. Identifica el mundo social en que se presenta la historia de los poemas elegidos. Analiza el ambiente de cada uno y argumenta sobre la importancia del espacio en la creación de ambientes para el desarrollo de la descripción del tema tratado.
Analiza y compara los recursos literarios utilizados en los poemas de diferentes épocas. Escribe un comentario crítico de los poemas. Comparte tu trabajo con el grupo. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.